Veracidad Channel presenta. Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Desde las más tempranas edades, los seguidores del Dios verdadero han tenido problemas con los falsos profetas. La instrucción negativa y el engaño espiritual causados por estos ciegos, guías de ciegos, han provocado graves daños al pueblo de Dios, haciéndolos caer en apostasía. Destroyed by God. Yes, sire. What's your name? Daniel. You're a brave man, Daniel. I value that. You will serve me. El significado de la palabra profeta proviene del hebreo profetes. Es un acto que habla pública o abiertamente proclamador de un mensaje divino. Denotaba entre los griegos a un intérprete de los oráculos de los dioses. En la Septuaginta es la traducción de roe, vidente, indicando que el profeta era una persona que tenía una relación inmediata con Dios. Así, por lo general, el profeta era alguien sobre quien reposaba el Espíritu de Dios, uno por medio de quien Dios hablaba. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, sus mensajes eran en su mayoría la proclamación de los propósitos divinos de salvación y de gloria venidera, dispuestos para el futuro, mientras que los profetas del Nuevo Testamento anunciaban una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. I will not worship that. El pueblo de Dios debe de saber acerca de estos hechos, ya que en la actualidad se ha levantado una ola de falsos profetas afirmando traer nueva revelación por parte de Dios. Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now
They seek to take my life. Como ejemplo tomaremos al profeta Elías, un fiel defensor de la verdadera adoración hacia Dios. Elías llega hasta el monte Carmelo, mientras mira con tristeza cómo el pueblo de Israel está sumido en la miseria, en la pobreza, en la apostasía, y les deja claro que el deplorable ánimo en el cual el espíritu de todos ellos se encontraba era producto de haber escuchado y creído a las profecías de los falsos profetas de Baal. Sobre esta generación, levanta las manos, decreto, que el fuego, fuego, destruye, rompe las ataduras sexuales, adicciones, I break, in the name of Jesus, Al igual que en el pasado, hay maestros del engaño, que con sus falsas amenazas buscan seducir y desviar a los incautos, quienes teniendo comezón de oír, creen en sus palabras y son arrastrados al engaño. Cuando estos falsos profetas son señalados en sus prácticas equivocadas, al ser exhibidos como charlatanes, estos se levantan y amenazan de forma violenta e iracunda a los verdaderos siervos del Altísimo. Tal y como lo hacía la reina impía y los profetas de Baal, como dice la Escritura. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Durante muchos años, Elías había observado a los falsos profetas desviando al pueblo hebreo con sus revelaciones erróneas. Los israelitas comenzaron a adorar a dioses falsos, llegando al extremo de ofender gravemente a Jehová. Sin embargo, el profeta verdadero Elías sentía temor, pues todos aquellos que se oponían a esta enseñanza eran asesinados, como menciona la Escritura. Él respondió: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Primer libro de Reyes 19:14. El fuego de Dios sobre mi vida. Ahora, cry out, cry out, Jesus, Jesús, I want you, I need you, I desire you. As suffering ends, when the beast is sated, will it take us? Or will it take Andromeda? I will have my revenge, Elijah. By this time tomorrow, you'll be as dead as any one of those prophets. Al tomar por esposa a Jezabel, hija del rey Sidón, Acab, rey de Israel, ponía en riesgo al pueblo de Dios, porque Jezabel estaba decidida a erradicar la adoración a Jehová y que Baal fuera adorado como Dios. Algo semejante sucede el día de hoy, cuando la adoración a Dios
ha pasado a segundo término, en donde los falsos profetas demandan que sus falsas profecías sean escuchadas y relegan la bendita palabra de Dios. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Jezabel, esposa de Acab, dio el mal ejemplo a Israel al adorar a Baal, y Acab consintió en esto. Por lo tanto, no es de extrañarnos que con antigüedad, hoy en día, los pastores den lugar en el púlpito a profetisas, mujeres que siguen y emplean las artimañas del error para hacer caer al pueblo de Dios en la falsa adoración, como dice la Escritura. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Pues Dios dice, te doy autoridad, As I gave to Jehu así como le di a Jehú, to break the power of Jezebel, para romper el poder de so I Jezabel. put in your mouth Así pongo en tu boca a sword una espada to dethrone the spirit of Jezebel, says the Lord. para destronar el espíritu de Jezabel, dice el Señor. Esta situación vivida por Elías nos debe hacer pensar que en la actualidad las personas no escuchan la verdadera palabra de Dios. Los profetas de Baal han ocupado el púlpito y con lisonjas engañan al pueblo cristiano. Además, se puede apreciar la misma miseria espiritual por haberse apartado de las instrucciones del único Dios verdadero. Baal no existía. Este era solo una invención de Satanás para apartar al pueblo de Israel a la adoración a Jehová. La lección es clara. Solo hay un único Dios vivo y verdadero, y todo el que siga a otros dioses sufrirá vergüenza y decepción. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Salmos 25:3. La oración de Elías demostraba quién era el verdadero Dios y que el culto a Baal era falso. Jehová, al responder a la petición de su profeta, le demostraría al pueblo apóstata quién era el único Dios verdadero. Al mismo tiempo les enseñaría que Elías sí era un verdadero profeta, como menciona la Biblia. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primer libro de Reyes 18:38. El resultado para aquellos engañadores profetas de Baal fue que todos fueron capturados por el pueblo y degollados en el riachuelo de Cisón. Jerusalem's 21st king, Zedekiah, is caught between the region's superpowers. He is conspiring with Egypt, but owes allegiance to Babylon. El profeta Jeremías es otro ejemplo de un verdadero profeta de Dios contra los falsos profetas. Así podremos ver las similitudes con los falsos profetas que hoy en día trastornan las verdades bíblicas y llevan al pueblo de Dios al engaño y al error, así como menciona la Escritura al decir: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Jeremías 2:8. Hay pastores que han traicionado el llamado hecho por Dios, dando el púlpito a personas que les ofrecen poder, fama y fortuna. En lugar de hablar y enseñar la palabra, ceden el púlpito a falsos profetas que engañan al pueblo y quienes se dicen mensajeros con una función especial. Los profetas en los días de Jeremías actuaban como aquellos que no conocen a Dios. Jeremías los acusaba de profetizar en nombre de Baal. Lo mismo sucede en la actualidad. Hay personas que hablan lo que no aprovecha, mensajes vacíos, sin respaldo bíblico que ponen la palabra de Dios a un lado y la sustituyen con visiones, sueños y cuentos de hadas. Mensajes propios, huecos y sin provecho. Al respecto, la Escritura señala: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso.
¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5, 30 y 31. Faithless people! No! Prophet, what is that? This is you. If you are wise, place yourself under the yoke of Babylon. Accept the Lord's retribution and know that he is being lenient with you. These are God's words. Submit to King Nebuchadnezzar. Bow your head. You dare tell your king to bow down. How dare you question a prophet of God? It's you who offends. It's you who must change. Remove him, traitor. God is bringing disaster from Babylon. Archers ready! Take aim! Fire! Ahora podemos darnos cuenta de la conducta inmoral del pueblo hacia Dios, cuya culpa es de los falsos profetas que hablan mentira, lo que ha engendrado una conducta horrible, promovida por Satanás. El diablo básicamente sabe lo que Dios dice en su palabra. Es capaz de utilizar los medios modernos para proyectar en la mente de las masas una versión falsa de los acontecimientos futuros. De esta manera, utiliza a los falsos profetas para que el pueblo de Dios se desentienda de lo que la Biblia señala, por lo cual Dios dice en su palabra: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6, 13 y 14. Acerca de estos profetas falsos, Dios declara: no los envié ni les mandé, ni les hablé. Tenemos que recordar que se levantarán hombres que pretenden enseñar y profetizar en nombre de Dios, pero están lejos de Él. No tienen parte ni suerte con el Altísimo. La verdadera finalidad de estos, como lo hemos mencionado, es atrapar a las personas y conducirlas a la adoración a Satanás. Cuando este ser del mal se presente, los mismos escogidos le rendirán adoración. Al respecto, Dios nos advierte como a su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías 23, 16. Esto que vemos hoy en día no es nada nuevo, son prácticas del pasado despolvadas. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, vemos falsos profetas que se levantaban a profetizar engaño para conseguir y llevar a cabo los planes siniestros de Satanás. Nada nuevo hay debajo del sol. As Jerusalem is destroyed, Zedekiah and his sons escape through a secret passageway. You must be brave for me. Can you do that? Don't worry. We'll be safe. Quickly, this way. His people are not so lucky. Jerusalem is ours. Jerusalem is ours. Punish them for trying to resist me.
Make them pay! Al respecto, uno de los reformadores comentó lo siguiente: ningún verdadero cristiano se pertenece a sí mismo. Juan Calvino. Venimos a presenciar el poder sobrenatural de Dios. ¿Sabes qué es lo que más estorba que Dios te use hoy? Do you know what's the greatest hindrance to God using you today? Que Dios te usó ayer. Y como Dios te usó ayer de una manera, lo enmarcaste. You box him in. Y crees que solo hay una manera en que Dios te pueda usar. And you start thinking that that's the only way that God will ever use you. Once he speaks, A la vez que él habla, there is a mysterious influence hay una influencia misteriosa that attaches itself que se ajunta to your boat, a tu barca, to your ministry, a tu to ministerio, your business, a tu to negocio, your family, a tu to familia, your future. a tu futuro. Y yo no podía postrarme y levantar los brazos al mismo tiempo. Y ahora yo me puedo hincar y puedo levantar las manos y podría recorrer este lugar de rodillas con las manos. ¿Cómo tener un rompimiento? How do you have a breakthrough? Para pasar eso que te contiene, tú tienes que decir: You gotta say, estoy harto. I'm sick and tired. ¿Y qué vas a hacer? What are you gonna do? Le vas a ordenar a eso que te contiene. You're gonna command the thing containing you. El territorio tiene que pelearse. You gotta fight for the El territory. territorio de tu familia lo peleas. You gotta... Tus hijos te tienen que ver el reino de Dios. Tus hijos tienen que ver, tienen que hablar. Ellos echarán fuera demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. The Lord wants to draw you to a more intimate place. Dios quiere atraerlo a usted a un lugar de más intimidad. El poder de Dios cayó sobre ella. The power of God fell Dice upon que her. el fuego de Dios lo sintió. She said she felt the fire of God and now is free. Jesus said, Jesús dijo, to pick up your cross toma tu cruz and follow me. y sigue. Necesitaba un aparato para poder abrir las piernas y ahora cuando oraron, las piernas automáticamente se le pudieron abrir solitas y puede caminar. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I declare. Yo declaro. I declare. Yo declaro. Your fire. Tu fuego. Upon this generation. Sobre esta generación. I declare. Yo declaro. Your fire. Tu fuego. Upon this generation. Sobre esta... En verdad, la historia de los profetas en la Biblia es uno de rechazo y sufrimiento. Consideremos lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo y los dolores sufridos por sus discípulos, especialmente el apóstol Pablo. Los verdaderos profetas de Dios nunca fueron populares, ni vivieron en palacios rodeados de lujosos automóviles. Según el apóstol Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Busquemos y sigamos solo aquellos mensajeros de Dios que, fielmente y sin temor a las consecuencias, pregonan el mensaje inmutable del Dios eterno. Tenga cuidado de los falsos profetas.